Esto es Saber Sanar, un espacio sentipensante para evolucionar. Yo soy Cristian Ortiz y comenzamos. Para construir realmente una cultura de la paz tenemos que ser conscientes de que los nacionalismos, em, los partidismos, todos los ismos, ¿sí? Nos separan. El principio de la paz es la unificación. Cuando entramos en un estado de unificación, y nos damos cuenta que ese otro también es parte de nosotros, que nosotros somos parte de todo el ecosistema, de la Tierra, y de que esas franjas imaginarias que les han llamado fronteras no son más que ideologías para generar separación, esta separatividad tan fuerte, eh, nos hace tomarnos un tiempo para reflexionar en cómo estamos siendo manipulados por los poderes hegemónicos. Para el poder le es conveniente, ¿sí? Y digo esos poderes, para no nombrar uno en específico, porque son muchos. Nos manipulan diciendo o que somos más altos o más chaparritos o morenos o blancos, occidentales o orientales o árabes o de primer mundo o de tercer mundo. Cuando en la realidad lo único que ellos quieren es tenernos en un estado de separación para poder manipular sus intereses, y sus intereses mayoritariamente son los recursos naturales, porque a través de los recursos naturales condicionan a los pueblos, someten a los pueblos y generan satisfacción de sus propias necesidades que no tienen límite. En un capitalismo extremo, salvaje, depredante, no hay límites y no importa cuánta sangre tenga que ser derramada, porque lo va a justificar o el gas natural o el petróleo u otros recursos naturales. Creo que lo que nos está sucediendo en este momento, como en muchos momentos de la historia, porque la historia es cíclica, no es más que otra faceta que utiliza los medios de desinformación, eh, auspiciados y también presionados por los poderes políticos para generar esta sensación de que la humanidad se está peleando entre ella. Y eso no es real. Los que se están peleando por el poder son ellos. ¿M? Son la clase política, ¿sí?, que está en la élite. Son las grandes potencias internacionales que buscan someter a los pueblos de tercer mundo en vías de desarrollo. Ya decía Carl Jung que cuando uno habitaba la guerra desde adentro, llevaba la guerra hacia afuera. Muchos pensadores y pensadoras, y también dentro de muchas tradiciones espirituales, se busca la, la completud del humano en la paz. Lo que realmente nos hace humanos no es nuestro color de piel, no es nuestra nacionalidad, no es si tenemos más o tenemos menos, no tiene que ver con nuestro lenguaje, no tiene que ver tampoco con la religión que profesamos o decimos profesar. Tendría que ver con la compasión, tendría que ver con el respeto, no con la tolerancia, con el respeto y el entendimiento del otro. Tendría que ver con la conciencia de interconexión conmigo y con los otros. Vamos a tratar de ser más objetivos y no caer tanto en las trampas del sistema capitalista, depredador y patriarcal. Este sistema lo único que quiere es desconectarnos de nosotros mismos, desconectarnos también de los otros, hacernos sentir la otredad, lo diferente, lo extraño, o a veces lo correcto. Y en esa justificación nos sentimos con el derecho de eh, destruir, depredar, violar, y todavía diciendo que estamos defendiendo nuestra nacionalidad, el Estado o una religión. La función de la religión no debe ser separar. La religión debería construir, ¿sí?, puentes, construir contactos, conexiones para poder desarrollar el potencial humano. Cualquier religión que justifica a través de sus creencias el
depredar a otro ser humano, el despojarlo de sus derechos humanos, de su tierra, ¿sí? De su casa, de su estabilidad, de su alimento, no es una religión de paz. Existen políticas de destrucción, existen religiones de destrucción, existen creencias de destrucción, pero también existen, ¿sí? Conciencia, compasión, entendimiento, respeto, que pueden ser integradas a cualquier sistema de creencias, a cualquier nacionalidad, a cualquier credo, para poder construir realmente una sociedad libre de violencia, una sociedad que se acerque cada vez más al principio de la paz, del respeto y de la compasión. Tenemos que hacernos responsables de nuestro propio pensamiento y no dejarnos manipular por los medios masivos de desinformación. Estos medios quieren hacernos sentir en un estado de paranoia y desprotección. En esta paranoia y desprotección, todos los seres humanos vamos a tender a reaccionar a través de conductas defensivas. Y esa defensividad va a ser la que van a utilizar los estados o los poderes para justificar los ataques a otros países o a otras culturas. Estos ataques no depredan ni destruyen realmente a los que son responsables de estas luchas de poder. Destruyen, asesinan, violan a los más vulnerables. Los grandes políticos de la élite no salen dañados en estas guerras. Sus familias tampoco. Los que salen dañados somos nosotros. Somos las personas que tenemos una vida lejana a esos sectores. Y sobre todo esas personas que están en alta situación de vulnerabilidad. Es decir, los más pobres entre los pobres. Porque parece que ellos no les importan a nadie. Estos pobres entre los pobres en una cultura patriarcal, machista, depredante, ¿sí? Evidentemente, son las mujeres, los niños y las niñas. Y en cualquier guerra, los más afectados, las más afectadas, son las mujeres. El principio de la depredación permea, ¿sí? Todos los sistemas, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y entonces si tenemos políticas depredantes, ¿sí? Vamos a generar instituciones depredantes. Y estas instituciones van a generar ambientes depredantes que son los trabajos, las familias, los entornos, los colegios. Y entonces estamos tan acostumbrados a vivir lejanos a la paz que creemos que es normal la guerra, pero la guerra no es normal. La guerra es un artilugio que se ha desarrollado en el patriarcado para conquistar a los otros, destruir a los otros, robarles sus recursos. Y lo más triste de todo esto es que está enraizada en el estado de inconsciencia. Porque si las personas realmente tuvieran conciencia, se darían cuenta que no necesitan tanto para poder ser felices, para entrar en estados de plenitud, para sentir amor, para sentir conexión, que no necesitan tener cuentas hipermillonarias, mientras hay personas que simplemente no tienen un bocado, ¿sí?, que llevarse a la boca. Es impresionante cómo estamos en un estado de inconsciencia que nos parece normal, ¿sí?, tener una de las grandes industrias, que es la industria de la guerra, que se invierten millones y millones y millones de dólares, de euros en el desarrollo de estas tecnologías. Y tenemos un montón de gente que está muriendo de hambre y de enfermedad, de guerra, ¿sí? Y de abusos a lo largo de todo el planeta Tierra. Entonces, tenemos que ser conscientes que a la élite, que al gobierno, a los gobiernos, no les interesan los humanos. No les interesamos nosotros. Les interesa la satisfacción, ¿sí?, de sus propios vacíos. Y entonces, por eso necesitan tomar tanto de tantos lugares. ¿Tú crees que hombres y mujeres que están en la élite y que justifican estos movimientos bélicos no les es más que suficiente el dinero y el poder que tienen? ¿Por qué necesitan tanto? Ni siquiera van a poder gastárselo mientras estén vivos.
En el fondo, quien nos está controlando desde arriba son las personas más inconscientes y más desconectadas de los principios de la vida. Ellos son los verdaderos depredadores, terroristas. Ellos son los verdaderos aniquiladores de esta paz que estamos tratando de construir todos y todas en lo cotidiano. Todos y todas podemos construir un poquito de paz en nuestros entornos. Lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es no dejarnos manipular por esta normalidad de la guerra. Creer que esto es lo que nos tocó vivir y tenemos que conformarnos con esto. La rebeldía radicaría, ¿sí?, en no permitirnos adiestrar y someter por estas ideas de que lo bélico es lo correcto. Y la máxima rebeldía sería todos los días tratar de luchar por generar ambientes más pacíficos, familias más pacíficas, relaciones más pacíficas y sobre todo en la pauta del capitalismo occidental, el entender que no tenemos que consumir tanto, consumirnos tanto para poder llegar al estado de paz y felicidad. Nos estamos consumiendo, nos están consumiendo, pero mientras hay vida y esperanza, y podemos rebelarnos hacia la guerra para tratar de acercarnos al estado de la paz. Y esa paz no está en la adquisición de bienes materiales, está en la conexión con el otro, con nosotros, con el entendimiento de nuestras verdaderas necesidades, no con todos esos artificios. ¿Cuántos muertos y cuántas muertas tienen que haber para despertar? ¿Cuánto dolor, cuánta sangre? No sé, yo creo que no nos quieren dejar despertar. No, no somos convenientes cuando estamos despiertos, ¿sabes? Y despertar duele. Tratar de despertar y abrir los ojos duele. No nos podemos escudar en ninguna religión. No nos podemos escudar en alguna nacionalidad y algún orgullo patriótico. Quedamos despojados de esos ropajes y estamos ante una realidad que nos sobrepasa. Y entonces tenemos que pensar, ¿esto es ser humano? ¿Estos somos los humanos? ¿Es normal hacer esto? Hasta aplaudir. No, no creo, yo no creo que sea normal. No. Claro que está muy bien ser solidarios con cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, con cualquier creencia. Eso nos debería ser humanos. Sin embargo, también a veces se transforma como en un fake, como en una fantasía, como en una pretensión, cuando teniendo tan cerca el dolor y tan continua la devastación en nuestro país, en nuestros países, eh, y también sabiendo que en otros países, en países más pobres, subdesarrollados, explotados, pasan cosas espantosas en nuestra doble moral colonizada, capitalista, occidental. Sí se nos hará como normal y como chévere mostrar una compasión inmediata, ¿sí?, a los pueblos de primer mundo. Y claro, claro que debemos demostrarla, pero no nada más ellos sufren, ¿sí? Y si sufren, no sufren por su pueblo, no sufren por ellos mismos. Sus líderes, sus políticas, sus políticos, son los que utilizan a su pueblo como carne de cañón para justificar guerras. Nos tenemos que solidarizar, claro, claro está, hay que hacerlo, pero no hay que perder el foco, ¿eh? Y no caer tampoco en la manipulación mediática y en esta compasión malbaratada de guerras prefabricadas.
con intereses que nada tienen que ver con los pueblos, con las personas, con las personas, con los franceses, con los sirios, con los mexicanos. No tiene que ver con ellos. Nosotros simplemente somos utilizados como carne de cañón para, para justificar guerras. Y eso es asqueroso. Eso sí, nos debería mover. Nos tenemos que mover. Justificaciones pueden ser muchas, puede ser el poder, puede ser el dinero, puede ser la importancia, puede ser la fama, pero al final del día está poseído, está poseída por la oscuridad que la habita, porque una persona que estuviera realmente consciente de su dualidad, si tenemos que llamarle así, o su unicidad, sí, su integración de sus diferentes partes, no entraría en estos estados de alta depredación hacia el otro. La paz es una característica ah, de las personas sanas, mm, que en un mundo tan enfermo, en un mundo tan colapsado, donde la normalidad precisamente es la enfermedad, el consumismo eh, sin medida, el usar a los demás, el no vincularse a nivel profundo, pues entonces las personas que quieren construir paz son los enfermos, son los rebeldes, son los disidentes, son los extraños, son las extraños, porque tenemos que todos competir, ser competitivos, ser los mejores, brillar, que el mundo te adore, que el mundo te celebre. Y entonces generamos pues este narcisismo absurdo que justifica no únicamente las guerras a nivel internacional con armas, sino también las guerras de poder en las oficinas, las guerras en las familias, las guerras en los grupos sociales, porque el principio de la guerra es querer aniquilar al otro, es querer destruir al otro,